Bueno, un saludo a todos. Eh, Estamos aquí hoy con César Cermeño para hablar de un tema que nos preocupa muchísimo y que nos parece que es supremamente importante para varios de nuestros clientes y en general para todo lo que tiene que ver con las garantías constitucionales que se tienen respecto a las leyes tributarias, que es la suspensión de la sentencia que declaró inexequible la inconstitucional norma que impedía la deducibilidad de las regalías. Eh, un caso muy curioso que a mí no ha hecho sino hacerme pensar ah, en el famoso, o tal vez en mi clase de introducción al derecho, en la que me enseñaron que uno no podía alegar a su favor su propia culpa, ¿no? Entonces acá tenemos una norma que a todas luces y a opinión de muchísimas personas era inconstitucional desde que se pensó, desde que se estableció en la ley, desde que se votó y la Corte Constitucional la declara inexequible. eh, ya vamos a ver por qué, pero por considerarla confiscatoria, por considerarla expropiatoria. Y ahora el gobierno está diciendo que tienen que suspenderse o que le parece que tienen que suspenderse sus efectos por el perjuicio fiscal que tendría para las finanzas públicas, ya que decidió que el recaudo eh, reposara sobre todo en una norma de la que se sabía el riesgo de su inconstitucional era mayúsculo. Con esta introducción, entonces les cuento un poco la agenda que tenemos para hoy. César va a hablar de el estatus de las demandas que se están intentando y que se han intentado contra la última reforma tributaria ante la Corte Constitucional. Después yo voy a contarles un poquito de esta demanda en concreto. César les va a explicar el incidente de impacto fiscal que es y luego vamos a analizar en qué quedan todos los contribuyentes y todos los clientes. Con esta agenda que nos parece bien atractiva sobre un tema bastante preocupante, empezamos entonces esta sesión de hoy. Muchas gracias, Andrés. Em, Como comentaba Andrés en la introducción, vamos a hacer un muy rápido análisis de cuáles han sido las demandas que se han presentado y de su estatus en relación con la última reforma tributaria. Lo primero que hay que señalar en relación con este tema es que esta puede llegar a ser una de las reformas tributarias de las leyes que más han sido activamente objetadas por parte de diferentes actores interesados. A la fecha, se han presentado con corte al 28 de abril del 2024 75 demandas, de las cuales 5 han sido acumuladas. Y este es un dato que es importante, solamente se han admitido 33, es decir, menos del 50% han sido admitidas, mientras que 38 han sido rechazadas. Decíamos al principio que esta puede ser una de las reformas tributarias con más demandas en su contra, porque si vemos los antecedentes, por ejemplo, la ley 788 del 2002, que fue una ley muy importante, que activó el tema de precios de transferencia en Colombia, hizo unas reformas bastante importantes, tuvo solo 51 demandas en sus 21 años de vida. La ley 1607, que fue una demanda que buscó ser estructural explícitamente, que también hizo unas modificaciones bastante importantes, fue demandada 62 veces a lo largo de 11 años de vida. La ley 1819 tiene una particularidad y es que pudo haber sido la más abundante en normas en los últimos años, tuvo 376 artículos y fue objeto de 121 demandas en más de 6 años que han pasado en el tema, de hecho 8 años. Entonces, la ley 2277, que solamente tiene 96 artículos, si ustedes ven es la ley con menos artículos de todos. Solamente en estos meses que han pasado ya ha sido objetada, demandada 75 veces y cada vez sabemos
que se están trabajando en otras demandas. Esto demuestra, como lo hemos dicho nosotros en varios foros con Andrés, que el derecho tributario se iba a constitucionalizar. El derecho tributario, por su naturaleza, tiene una altísima complejidad constitucional. Hay unos principios que lo permean, pero quizás como nunca antes se ha visto que se ha intensificado el debate constitucional alrededor de todas sus materias. Aquí vemos un mapa de varias de las demandas que se han presentado, en donde vemos que ya se han publicado varios fallos, ya hay un mapa jurisprudencial en relación con este tema, pero también podemos observar algo a partir de esa última sentencia que ponemos de zonas francas y de otras que están ahí, y es que no se han cumplido los términos que la ley establece para publicar los fallos. Hay sentencias muy importantes, como por ejemplo la de la sobretasa al sector de hidrogeneración, que debía estar publicada el 26 de octubre y que aún no conocemos el texto, solamente conocemos un comunicado. Esto es importante porque como sucede en el fallo de las regalías, como sucede en muchas sentencias, por ejemplo el del régimen simple, más allá de lo que diga el comunicado, más allá de lo que, del sentido de la decisión, sí surgen muchas inquietudes alrededor de los efectos de las sentencias, de si algunas afirmaciones del comunicado son obiter dicta o ratio decidendi, cómo se resuelven algunos problemas jurídicos accesorios a la controversia principal que hacen que se esté muy a la expectativa de esas sentencias. Hay algunas razones de pronto de esa demora. Como ustedes saben, el año pasado cambió la secretaria general de la Corte Constitucional, la secretaria histórica, la doctora Marta Sáchica, y eso hizo que se suspendieran los términos. La rama judicial sufrió un ataque cibernético que hizo que también se suspendieran algunos términos. Eh, Se cumplió el término del doctor Alejandro Linares, por eso también hubo algo de dilación, pero en todo caso sí vemos que no necesariamente se han cumplido los términos, lo cual es importante para algunos de los aspectos que va a mencionar más adelante Andrés. Seguimos viendo el mapa jurisprudencial y uno puede ver que hay unos artículos que son más demandados que otros y que unos tienen una mayor antipatía para ser admitidos que otros. Entonces, por ejemplo, la contribución de ICETEX que afectaba a las entidades de educación superior, se presentaron 4 demandas, todas ellas admitidas. La demanda del patrimonio se admitió cerca del 50%, aunque una de esas demandas admitidas posteriormente fue resuelta con un fallo inhibitorio. El impuesto a los plásticos, el 50% se admitió. En la deducibilidad de las regalías se han presentado 7 demandas, de las cuales han sido admitidas menos del 50%. La ley como tal ha sido demandada 2 veces, se ha admitido el 50%. Y este nos da un mapa más o menos de algunos temas que han sido bastante complejos y que han sido más intensivamente demandados que otros. Hay un análisis que es bastante interesante y es la tasa de admisiones en materia tributaria por parte de los magistrados, donde vemos cómo, por ejemplo, en el caso de José Fernando Reyes, se han presentado 5 demandas y él no ha admitido ninguna. Ha rechazado absolutamente todas. Tiene una tasa del 0% de admisiones. Otros casos también complejos son el de Juan Carlos Cortés y Natalia Ángel. A Natalia Ángel, a la doctora Natalia Ángel se le han repartido 11 demandas, de las cuales solamente ha admitido 3, se encuentra pendiente una, mientras que otros magistrados parecen más proclives a la admisión. Es el caso de Diana Fajardo, Jorge Enrique Báñez, Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo, en donde uno podría concluir que un factor de éxito de admisión en la demanda es el magistrado en el cual se reparta la misma. Y pues uno puede reflexionar si será que todas las 11 demandas que le presentaron a Natalia tenían mayores defectos que, por ejemplo, las 7 o 3 que le repartieron a Alejandro Linares o Antonio José Lizarazo. Pero pues es un tema que demuestra que
sí pareciera haber una tendencia en ciertos magistrados, especialmente José Fernando Reyes, en rechazar las demandas antes que entrar a estudiarlas. ¿Afectan en algo la fecha en que se radique la demanda? Eh, Hay un dato también curioso y es que, por ejemplo, en diciembre apenas salió la reforma tributaria, se presentaron 4 demandas y estas 4 fueron admitidas, pero si uno ve cuando en diciembre del año pasado, es decir, un año después, se presentaron 5 demandas, de las cuales 4 fueron rechazadas. En noviembre se presentaron 2 demandas, todas rechazadas. En septiembre, 4, de las cuales se rechazaron 3. Y en junio se presentaron 10 y se rechazaron 9. Pareciera que si uno quisiera tener éxito en una demanda de inconstitucionalidad contra una norma tributaria, es más favorable presentarla tempranamente que de manera tardía. Otro criterio importante es que como hay unos temas en donde es intensivamente más discutido un asunto, pareciera ser más favorable ser el primero en demandar que ser el quinto, el sexto o el séptimo. En algunos temas donde ha habido 7 demandas, uno encuentra que la primera demanda tiene una tasa de 5 admisiones mientras 2 rechazos. La segunda mantiene más o menos esa tasa, pero cuando usted ya es la quinta persona que presenta una demanda, puede encontrarse con que hay una tendencia a 4 rechazos y solamente una admisión. Si es la sexta vez, el 100% de probabilidades parece ser de rechazo. Y si es la séptima vez, igualmente. Se han presentado por séptima ocasión una demanda contra una norma y se han rechazado, en este caso, 3 y no se ha admitido ninguna. Para seguir con este análisis, uno puede concluir que ya tenemos un mapa de 15 sentencias publicadas. De todas las 75 demandas presentadas, ya podemos conocer y estudiar 15 con todos sus textos y hay 8 que están en camino, que ya se han comunicado, ya existe comunicación por parte de la Corte Constitucional, pero no conocemos todavía el fallo completo. Si uno mira este mapa de una manera muy rápida, uno podría llegar a una conclusión respecto a que se han declarado exequible 9 normas, inexequibles 11 y hay 3 con fallo inhibitorio. Si contáramos los inhibitorios como fallos favorables al gobierno o a las normas demandadas, uno diría que estamos más o menos empatados. Pero este análisis tiene un veneno, eso no necesariamente es cierto, porque muchas de las exequibilidades han sido con condicionamientos, han sido exequibilidades condicionadas, como la de la zona franca. Entonces, a pesar de que la norma que modificó el régimen de zonas francas fue declarada exequible, uno puede decir que fue una derrota para el gobierno, porque el condicionamiento hizo básicamente nugatorio los efectos a favor de la intención del gobierno, y es que mantuvo la seguridad jurídica, mantuvo el tratamiento previo a la reforma tributaria. Algo parecido pasa con la sobretasa del sector hidroeléctrico y otras que son cosas juzgadas de exequibilidades. Entonces, si se pensara en términos de recaudo, uno podría sostener la tesis de que la mayoría de las sentencias han sido en contra de los intereses de la propia reforma tributaria. Y dentro de ese mapa, dentro de ese marco, quizás la más emblemática es la sentencia a la no deducibilidad de las regalías. Esa sentencia era quizás la de mayores impactos económicos, una de las que más generó controversias y una de las que implicaba en una lucha simbólica más representativa para el gobierno. Entonces, ese fallo de inexequibilidad fue una gran derrota que hace que los fallos obtenidos en temas de menor recaudo, como el tema de las bebidas azucaradas u otros, de pronto no representen un desequilibrio frente a los impactos negativos que ha sufrido el gobierno. Entonces, este es como un mapa general de lo que ha sucedido. En ese mapa general juega un papel importante la sentencia de regalías y Andrés nos va a comentar un poquito de qué se trataba la pelea, de qué se trataba la sentencia y luego volvemos al tema del impacto.
Bueno, César, muchas gracias. Yo creo que a todo lo que usted nos acaba de mostrar, eh, y claramente deja evidente cómo una acción pública que pueden presentar incluso no abogados, está siendo objeto de inadmisiones sistemáticas por parte de la Corte, lo cual probablemente no es lo que la Constitución quería con la acción pública de constitucionalidad. Y además tiene un problema muy, muy de fondo y de derecho de defensa, que es que la constitucionalidad de las normas debería ser votada por la sala, por la Corte Constitucional en pleno. Y estas inadmisiones llevan a que los casos ni siquiera lleguen a ser oídos por muchos de los magistrados. Y vimos un poquito cómo, pues, si hay ciertas tendencias relacionadas con ciertos magistrados, ¿no? Esta tendencia, que ojalá se corrija, a mí sí me parece muy, muy preocupante. Y ahora, como veremos hoy, pues a la dificultad que es que se admita una demanda de inconstitucionalidad, a todos los grandes expertos en derecho constitucional y derecho tributario ya han vivido la triste experiencia de la inadmisión, en casos fuertes y en casos interesantes, pues se le suma para el contribuyente afectado el tema del incidente de impacto fiscal que vamos a ver hoy. Entonces, si vemos cómo el tema constitucional tributario es muy interesante, pero es un tema que requiere bastante, bastante esfuerzo para que las cosas finalmente logren, fallarse en un sentido, correcto, y tener efectos las sentencias en el caso en que se trata de leyes efectivamente inconstitucionales. Habiendo dicho eso, entonces analicemos un poquito la historia de esto. El tema de la deducibilidad de las regalías mineras y petroleras ha tenido mucha historia, pero digamos, más allá de la época en la que fue un descuento y en la época en la que hubo algún debate respecto de sus características, eh, para el momento en el cual se radicó la reforma tributaria y fue elegido además el presidente Gustavo Petro, era absolutamente claro que se trataba de una sentencia deducible si cumplía los artículos 107 y subsiguientes. El gobierno, con una tesis un poco particular, que como las regalías eran del Estado, entonces no podían deducirse, decidió crear una limitación que por supuesto era bastante, bastante rara, porque si las regalías no eran del contribuyente, entonces ni siquiera deberían ser un ingreso para él. El mismo argumento daba para decir por qué no podían enriquecer al contribuyente de cara al impuesto sobre la renta. Esa norma es presentada y hay voces desde la academia y desde, muchísimos sectores políticos, y empresariales que dicen que es inconstitucional. Sin embargo, el gobierno avanza en su presentación. A nivel internacional, yo en lo particular y muchos otros hemos hecho análisis relacionados con esto, comparados, y esa limitación es única, única. Realmente es muy difícil encontrar un país que intente, para efectos del impuesto que mira realmente el enriquecimiento y la utilidad de las empresas, una limitación que impida deducir las regalías. El Congreso, en esa planadora inicial que tuvo el presidente Petro, aprueba la norma. La norma se demanda con todas estas dificultades que ya conocemos, y finalmente la Corte Constitucional termina declarándola inexequible por dos cargos. El cargo que para mí era obvio, que era la vulneración del principio de la igualdad, porque ¿por qué las empresas petroleras y mineras no van a poder detraer para determinar el impuesto sobre la renta, las expensas necesarias para el desarrollo de su actividad económica, y otras sí? No fue analizado realmente con la Corte, por la Corte. La Corte desde hace un tiempo viene con una tesis un poquito peligrosa, que una empresa petrolera o una generadora de energía o otro tipo de empresa no es posible o no debe ser, comparable para efectos de un test, de vulneración del principio de igualdad, con una empresa que desarrolla otras actividades,
que es una tesis bastante compleja y bastante difícil porque la comparación, por supuesto, debe hacerse de cara al impuesto sobre la renta y eso ha llevado pues a esas sobretasas por industria, esos impuestos con nombre y apellido que hoy en día tenemos en nuestro estatuto tributario. Entonces, ese no fue un cargo que la Corte pasara a analizar, pero sí, digamos, analizó con muy buen juicio un cargo, y en esto quiero ser muy claro a todos nuestros oyentes y a todos los participantes en este webinar, que la Corte consideró que en épocas de precios bajos, la imposibilidad de deducir las regalías era confiscatoria. Entonces no tenemos, César, una inexequibilidad desarrollada en virtud del principio de igualdad. Tenemos una inexequibilidad desarrollada en virtud del principio del derecho a la propiedad privada. Tenemos un impuesto que fue bautizado como inexequible por la Corte Constitucional, ya que en periodos de precios bajos y hay otros elementos que dice que estructuralmente es una norma que puede tener tal impacto en los contribuyentes que resulta confiscatoria. Con mucha claridad, la Corte dijo eso. Ahora bien, es muy importante, como les estaba diciendo, que esto es una sentencia en la cual la Corte falló con base en el derecho a la propiedad y consideró que estábamos ante un impuesto confiscatorio. Entonces, dentro de otras cosas, la Corte dice que cuando hay una vulneración del principio de igualdad, podrá o no efectuarse un test para ver si se está o no vulnerando y si es justificable la norma, pero que cuando estamos en el marco de un impuesto confiscatorio, el impuesto es absolutamente inconstitucional y que no puede subsistir. Eso lo dice la Corte. La Corte dice, esto no es un problema de igualdad, esto es un tema de confiscatoriedad. Lo otro que hace la Corte es decir que además hay una vulneración del principio de igualdad, ya no cuando se comparan sujetos que están en diferentes industrias, sino cuando se comparan quienes pagan regalías en especie y quienes pagan regalías en dinero, porque con buen tino varios de los demandantes mostraron que el efecto económico era más gravoso para quienes pagaban regalías en dinero, lo cual no tenía nada que ver con la estructura del impuesto, como el gobierno trató de argumentar, y por eso también se declaró inexequible. Entonces tenemos una vulneración, además, al principio de igualdad entre sujetos absolutamente comparables, absolutamente comparables. Y la Corte también le dijo al gobierno que, pues, el gobierno tiene toda una serie de herramientas y de organización para tratar de adaptarse a los efectos de este fallo a nivel presupuestal o a nivel, digamos, tributario, y que teniendo en cuenta la existencia de estas herramientas, pues el gobierno, más allá de cualquier otra consideración, la norma era o es inconstitucional. Entonces, tenemos, César, un caso, como no veíamos hace muchísimo tiempo, tal vez desde la sentencia del arancel judicial, pero en un caso de muchísima importancia, en la que el principio de confiscatoriedad o de no confiscatoriedad de los tributos determina un fallo muy importante y además se le da una importancia en el fallo absolutamente fuerte diciendo no puede haber impuestos confiscatorios. Ese es el fallo del que estamos hablando hoy de cara al incidente de impacto fiscal, y un fallo pues en el que se admitió que esa prohibición estructural a la deducibilidad de las regalías implicaba vulnerar el derecho a la propiedad de las empresas que estaban bajo el ámbito de aplicación de esa norma. Y aún sin el incidente, la sentencia ha generado una serie de preguntas,
de interrogantes, dejaba algunas aristas que había que analizar, pero, como dice Andrés, es tal la magnitud de los impactos de esta sentencia que además llega otro elemento pues, de discusión que lo vuelve un poco más complejo, y es la presentación del incidente fiscal. Que nos hace primero preguntarnos cuáles son los efectos, cuál es la naturaleza, de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a este incidente. Lo primero que hay que decir es que en 2011 se aprobó una modificación a la Constitución para permitir la modulación, modificación o diferimiento de los efectos de las sentencias que pudiesen afectar la sostenibilidad fiscal en el país. Y esto, al final, se concretó en el Acto Legislativo 03 de 2011, que además fue reglamentado por la Ley 1695 de 2013. Una aclaración importante es que si bien estamos hablando de un incidente que hace referencia a un fallo proferido por la Corte Constitucional, la norma no la limita solamente a esta corporación. Se puede promover este tipo de incidentes frente a sentencias proferidas por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales. El incidente básicamente tiene cuatro etapas. Primero, una solicitud inicial que puede presentar un ministro o la Procuraduría ante el magistrado ponente de la decisión. En este caso, el magistrado ponente es el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Y esta solicitud debe presentarse dentro del término de ejecutoria de la sentencia, y hay un término de 30 días para la sustentación del incidente. Esa sustentación no tiene como unos elementos de redacción, pero sí implica o sí tiene o sí exige unos requisitos como demostrar al menos las posibles consecuencias sobre las finanzas públicas, las condiciones que explican esas consecuencias y cuáles son los planes que se tienen para cumplir con la providencia sin que se afecte la sostenibilidad fiscal. Luego hay una etapa de admisión, inadmisión o rechazo, y si el incidente es admitido, como sucedió en este caso, hay una etapa de trámite que, como estamos en este momento, suspende los efectos de la providencia. Hoy esta es la etapa en la que estamos, en la tercera etapa. Dentro de esta etapa se debe surtir una audiencia de impacto fiscal en la cual se cita no solamente a quien se cita al que lo solicitó, a las partes originales del proceso y al Ministerio de Hacienda, que en este caso fue quien además promovió el incidente, en donde la Corte pide que se expliquen las consecuencias de la providencia sobre las finanzas públicas y sobre cuál es el plan de acción para el cumplimiento. Una vez se cumplen estos pasos, la corporación emite una decisión en sala plena, en la cual puede modular, modificar o diferir los efectos de la providencia. Pero no, no existe la posibilidad de modificar la decisión como tal. Una vez se tome la decisión, frente a este procede el recurso de insistencia. Entonces, incluso cuando se tome la decisión, pues habría que ver si se promueve el recurso de anulación. Un tema muy importante: ni la admisión ni la eventual modificación de los efectos que se realicen en virtud del incidente del impacto fiscal conllevan a la nulidad o al cambio en la sentencia. La propia ley 1695 prohíbe que se modifique el sentido del fallo. Lo que puede pasar es que se modifique los efectos o se aclaren o se modulen los efectos del fallo, pero la decisión del fallo no puede modificarse. Y finalmente, en relación con el trámite, debería surtirse dentro de los siguientes días a la notificación por estado del auto que admitió el impacto, la audiencia de impacto fiscal. Eh, Después de esa audiencia, la sala debe proferir una decisión de fondo dentro de los 10 días siguientes,
Y entonces uno tiene que debería haber más o menos 13 días hábiles después de notificado el auto de admisión del incidente para que se tomara la decisión. Sin embargo, como ya lo demostramos anteriormente, estos términos no necesariamente son perentorios. En otros términos perentorios, la Corte no los ha cumplido. Entonces, simplemente podría ser un referente para estos efectos y la audiencia podría llevarse después o la decisión notificarse después. Esperemos por bien de la seguridad jurídica que sea dentro de esos términos y que sea cuanto antes. Bueno, entonces, pues vale la pena entender qué es lo que está planteando el gobierno acá. El gobierno acá lo que está planteando es que el impacto de esta sentencia, muy concretamente para el año 2023, pero también para el año 2024 y años siguientes, va a ser de tal envergadura que, eh, pues, la estabilidad presupuestaria, el gasto social, el cumplimiento de la regla fiscal, el cumplimiento relacionado con el desarrollo del presupuesto, y una cantidad de circunstancias en un entorno macroeconómico desfavorable va a ser eh, supremamente dificultoso y que por lo tanto pues podrían o deberían hacerse diferentes elementos. La Corte, el gobierno, perdón, también señala que además que pues hubo ya retenciones en la fuente que se hicieron con base en la no deducibilidad de las regalías. Es un argumento un poquito particular porque no parece tan claro en qué influye, pero básicamente sí es cierto que además ellos hicieron después una modificación a esas retenciones cuando el fallo fue proferido. Entonces que el impacto va a ser doble porque se van a pedir mayores devoluciones, en eso pues tiene razón el gobierno, se van a pedir mayores devoluciones y que entonces el impacto va a ser no solo sobre el mayor impuesto o el menor impuesto que se va a declarar en el impuesto a la renta, sino respecto a las devoluciones de retención en la fuente. Aquí quiero ser absolutamente claro. El gobierno en esta solicitud del incidente de impacto fiscal está hablando clarísimamente del año grabable 2023 y le plantea a la Corte varios escenarios de suspensión de la inexequibilidad o de no aplicación de la inexequibilidad para el año 2023 y que más bien entonces ese impuesto se pueda devolver en los años siguientes como un crédito fiscal. Por supuesto, todos sabemos el problema del crédito fiscal, que todo dependerá de que yo tenga impuesto contra el cual acreditarlo. Entonces ahí, por supuesto, el tema de que el fondo del fallo no puede cambiar, pues no se estará cumpliendo respecto de esa alternativa o que se suspenda para 2023 y empiece en 2024. En fin, plantea una cantidad de medidas, algunas de las cuales podrían vulnerar el fondo del fallo, como acabo de decir, en el sentido de suspender los efectos concretamente para los años 2023 y 2024, porque considera que el efecto económico puede ser supremamente gravoso. Por supuesto, cuando hablo del año 2023, no es que esté volviendo al pasado, ¿no? Como en la película, sino que lo que estoy diciendo es que como el impuesto de 2023 se declara en 2024, entonces el gobierno claramente está indicando un impacto respecto del año grabable 2023 y está señalando además que esas retenciones en exceso que hicieron en el año 2023 va a ser en el año 2024 supremamente relevante. Y aquí, digamos, hay muchísimas cosas que analizar. La primera es que, como les dije, algunas de las propuestas del gobierno creo que irían en contra de lo que se puede hacer con el incidente fiscal, que es sencillamente morigerar los efectos del fallo mientras el impacto de los mismos resulta más tolerable. Lo otro es un poquito que entendamos qué es lo que pasó acá respecto del año grabable 2023. Respecto del año grabable 2023, entonces nosotros tenemos una sentencia
que les voy a decir en este momento es una sentencia que fue publicada, espérenme un segundo, el 11 de diciembre de 2023. Como lo estaba explicando César, si bien la apertura del incidente se solicita dentro de la ejecutoria de la demanda, eh, eh, a 31 de diciembre a las 12 de la noche del año 2023 no se había ni sustentado el incidente, ni mucho menos admitido. Y es absolutamente claro que la suspensión de los efectos de la sentencia se da solamente cuando se admite el incidente, no cuando se abre el incidente, lo cual pues, está ocurriendo ahora en abril del 2024. Lo que les estoy diciendo es que a todas luces el impuesto a 31 de diciembre se consolidó y a 31 de diciembre la sentencia que declaró inexequible esta prohibición de deducir las regalías mineras, pues ya había surtido efectos. Recordemos que según lo establece la ley, salvo que la Corte diga alguna cosa diferente, los efectos de las sentencias de constitucionalidad son a futuro. Entonces tenemos que a 31 de diciembre del año 2023, esa norma era inexequible. Y con esas normas fue que se consolidó el impuesto para 2023. Eso ya ocurrió. Y recordemos además que el incidente fiscal suspende, pero no hace que los efectos de la sentencia se retrotraigan, porque hay un principio también jurídico supremamente importante que es la necesidad de defender a los terceros de buena fe. Entonces, pues si el efecto que tiene el incidente fiscal es la suspensión, y si además se tiene en cuenta que yo no puedo aplicar nunca de forma retroactiva la situación tributaria, salvo algunos casos, eh, eh, pero que siempre son favorables al contribuyente. Pues si ese principio de retroactividad es tan fuerte para nosotros, y si además el efecto del incidente es de suspensión, yo encuentro muy difícil que los deseos del gobierno, salvo alguna interpretación que no puedo yo avisorar de la Corte Constitucional, pero que los deseos del gobierno, que son que este incidente fiscal tenga relevancia para el año grabable 2023, incluido también a las retenciones en la fuente, porque de nuevo, pues esos son, digamos, obligaciones formales relacionadas con ese impuesto, pues que este incidente tenga algún efecto frente a la determinación del impuesto para el año 2023. Por allá ha habido voces diciendo, bueno, pero es que todavía no se han presentado necesariamente las declaraciones de renta, no, pero es que la declaración de renta es una obligación formal, pero el impuesto se consolidó frente al año 2023 en un escenario jurídico en que la norma estaba suspendida. Eso es así de claro. Adicionalmente, y pensemos una cosa supremamente interesante, que es que yo les estaba diciendo hace un rato que el incidente de impacto fiscal puede afectar los efectos, no el fondo de decisiones judiciales, siempre que no se afecten derechos fundamentales. Y resulta que este es un fallo que se profirió con base en el carácter confiscatorio del impuesto y en desarrollo entonces del derecho fundamental a la propiedad, a la propiedad. Y por lo tanto, por lo tanto, es bien probable que este incidente fiscal, pues, no deba tener mayor futuro
en lo relacionado con este elemento, porque estamos hablando de que se trata de la preservación de un derecho fundamental, que es el derecho a la propiedad de los contribuyentes. Eso es supremamente importante. Habrá quien diga, bueno, habrá que ver por qué es confiscatorio a precios bajos o no. No, en esencia la Corte dijo que este es un impuesto que es estructuralmente confiscatorio. Entonces, pues ese elemento es supremamente fuerte respecto del futuro que esto, a mi juicio o a nuestro juicio, debiera tener. Con todo y esto, no deja de alarmar el que un incidente en el cual el gobierno haya insistido sobre todo en los efectos para el año 2023, pues esté siendo discutido. Yo sí les recomiendo a todos los interesados, a todas las empresas del sector, que si tomaran la posición que yo un poquito estoy aquí defendiendo, porque creo que es la adecuada, que este incidente de nulidad no puede tener efectos para el año grabable 2023 y que además vulneraría un derecho fundamental, modificar los efectos del fallo. Entonces, que tengan, por supuesto, el expediente de defensa del que tanto habla César y que tengan los conceptos de sus asesores y todo eso frente a la adecuada interpretación de la ley para evitar que si se generan algunas discusiones haya perjuicios mayores. Pero más allá de eso, lo que les digo, se suspenden los efectos, no se retrotraen. Entonces, el efecto real de esto es bastante. Vamos a ver qué ocurre, pero lo que sí, y con esto tal vez termino, que era lo que estaba mencionando al principio de la charla, no va a ser muy cuestionable que el gobierno, sabiendo que era una norma con unos riesgos de inconstitucionalidad supremamente grandes, se haya jugado el porcentaje de recaudo que él mismo está diciendo que se está jugando y que después, ante una muy esperada declaración de inconstitucionalidad, diga que es que la inexequibilidad del fallo tiene efectos en el presupuesto muy desfavorables y que por lo tanto pide que se revisen. Eso me parece que es un mal ejercicio de esas potestades eh, eh, poderosas que en contratación estatal se llaman exorbitantes en materia tributaria, no sé cómo las llamaríamos, pero esas potestades del Estado que requieren un buen comportamiento y que por supuesto existen garantías constitucionales para controlarlo. O sea, no puede ser que yo cree el problema, me declaren inconstitucional la norma y después diga que no, que me apliquen el fallo, porque es que yo, imagínense que estructuré el presupuesto en ese sentido. En un caso de una ley que hubiera durado 7, 8 años, o que no tuviera, digamos, el trasegar que tuvo esta, yo lo entendería, pero en este caso les digo que es algo que me parece supremamente complejo. Y lo otro, bueno, lo otro tiene que ver con los fallos o con los acuerdos de protección de inversión que Colombia ha suscrito con muchos países respecto de los cuales estas inversiones se pueden estar desarrollando. Tenemos una declaración del máximo Tribunal Constitucional de la República de Colombia diciendo que esta norma es expropiatoria. Entonces, pues vamos a ver qué termina pasando en materia de esos fallos que por supuesto buscan proteger a los inversionistas de expropiaciones si esta ley vuelve y revive con el perjuicio terrible que tiene para las empresas mineras y petroleras. Es un poquito, César, es lo que quería decir. No, muchas gracias, Andrés. Y ya como para concluir, solamente retomo dos cosas que ya mencionó Andrés. Uno, eh, el incidente busca precisamente como corregir distorsiones frente a temas de sostenibilidad
pero pues aquí el tema es que el gobierno debe asumir una responsabilidad y solamente para agregar frente a lo que dice Andrés, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ya había dicho lo siguiente. Aspectos relacionados con la implementación de reglamentaciones de la reforma, como la expedición de decretos para ajustar las tarifas de retención a fuente y en general aspectos de implementación de la reforma, afectan las expectativas de recaudo para 2023. De otro lado, aún están a la espera de respuestas las demandas por inconstitucionalidad de la no deducibilidad de las regalías. Todos estos elementos generan incertidumbre sobre el recaudo tributario. Es decir, este no es un tema que haya sorprendido a nadie y que entonces resulta un poco crítico, como lo mencionaba Andrés, que se dé el debate en este momento. Y lo segundo, frente a lo que mencionaba Andrés, es que las empresas justo en este momento o acaban de presentar declaraciones o están en proceso de presentar las declaraciones y por eso es muy importante estructurar los expedientes de defensa. Todas las decisiones que se tomen en este momento van a tener consecuencias en unos años cuando la DIAN fiscalice estas declaraciones o en unos meses cuando se decida el incidente o incluso habiéndose decidido se presente un recurso frente a esa decisión. Entonces, por eso es importante prever, anticiparse, cuantificar los efectos, ver cuál es el árbol de decisiones y estar preparados porque probablemente esa decisión no cierre todas las discusiones que se van a presentar más adelante. Entonces, dicho esto, pues mil gracias Andrés que acaba de transmitir a altas horas de la noche de otro continente y muchas gracias a ustedes de verdad por acompañarnos y estamos a su total disponibilidad, disposición para cualquier pregunta que quede alrededor de este tema. Un saludo a todos y bueno, miraremos qué pasa con esto que a mí sí me parece un tema bastante, bastante grave. Un abrazo a todos.